Bueno, hermanos, vamos hoy a considerar, estudiar lo que es el capítulo 15. Sí, 15. Del arrepentimiento para vida y salvación. Del arrepentimiento para vida y salvación. Hace 8 días estuvimos considerando lo que fue el capítulo 14, que tiene que ver con la fe salvadora. Y les decía que el capítulo 14 y el capítulo 15 van de la mano. La fe y el arrepentimiento y la fe siempre van de la mano, ¿sí? Algunos de hecho lo han tratado de ilustrar diciendo que son como dos hermanitos gemelos, ¿cierto? Entonces van siempre ahí, fe y arrepentimiento. El cristiano vive continuamente en eso, en fe y en arrepentimiento. Y por eso se hace también como tan lamentable, hermanos, que hoy en día se hable tan poquito del arrepentimiento en las iglesias. De hecho, las formas de algunas congregaciones, de algunos hermanos de evangelizar, de llevar el evangelio, ni siquiera incluyen el arrepentimiento. Es más fácil de pronto para algunos simplemente decir, salen a la calle a proclamar el evangelio y entonces le diga, crean en el Señor Jesús y listo. Pero no les hablan de arrepentirse de sus pecados. Y de hecho creo que no lo hacen muchas veces porque saben del costo de decirle usted a una persona, arrepiéntase. Y quizá a alguno de ustedes ya les ha pasado, si han predicado el evangelio en algún momento, usted le dice a alguien, arrepiente de sus pecados, y de pronto la persona tranquilamente le puede decir a usted, no, pero es que yo no tengo que arrepentirme. De hecho, una forma bastante vanidosa y bastante, digamos, soberbia de hoy en día, es que uno escucha muy fácil decir a los demás, yo no me arrepiento de nada en la vida. Y a veces hacen la pregunta, y entonces si usted tuviera la oportunidad de volver a nacer, ¿qué no haría? No, yo haría las mismas cosas así tal cual, porque yo no tengo nada de qué arrepentirme, ¿cierto? Bueno, eso queda claro que ciertamente el hombre es pecador, y entonces a causa del pecado, nuestra conciencia, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, está muerta, no sirve para nada, o por lo menos no sirve para venir al Señor. Entonces, hablar del arrepentimiento, hermanos, es bastante importante, más hoy en día cuando no se habla de eso. Algunos lo evitan a propósito. En el punto número 1 de la confesión, y de hecho en el punto 2 también, hablamos de quiénes reciben el arrepentimiento. Vamos a leer Tito, capítulo 3, versículos 2 al 5. Tito, capítulo 3, versículo 2 al 5. Hechos 11:18 y Eclesiastés 7:20. Voy a leer la primera cita y si algún hermano quiere ayudarme con Hechos 11:18. Leo Tito capítulo 3, versículo 2 al 5. Que a nadie difamen,
que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Notemos cómo ahí la Escritura nos muestra que nuestra salvación es por obra de Dios en nosotros. Hace 8 días, por ejemplo, compartíamos que la fe es un regalo, es un don de Dios. También el arrepentimiento es algo que da Dios. Y aquí en Tito precisamente nos recuerda que nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, etc. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Hechos capítulo 11, versículo 18. Bien puede doña Rosalba. 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. De manera que también a los gentiles ha dado Dios. Dios da el arrepentimiento. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y mire qué interesante lo que está diciendo ahí el texto, porque ahí dice es que aun cuando haga bien, dice, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien. Es decir, que aun haciendo lo que es bueno, no falta pecado. Aún en nuestras mejores acciones, no falta pecado. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ahora, si eso es haciendo el bien, ¿cómo será pues entonces no haciendo el bien? Pues peor. En el punto 1 de la confesión, dice, punto 1, capítulo 15. A aquellos de los escogidos que se convierten cuando ya son adultos, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural y habiendo servido en el mismo a diversas concupiscencias y placeres, Dios, al llamarlos eficazmente, les da arrepentimiento para vida. Miren ese punto 1, está hablando de quién, de qué tipo de personas. Muy bien, de los escogidos, pero especialmente de los escogidos que se convierten ¿cuándo? Miren el texto ahí, miren ahí la confesión. Cuando ya son adultos. Y de pronto ustedes han escuchado, o quizá ustedes mismos han tenido esa expresión, ¿cierto? ¿Y por qué el Señor no me llamó a mí más bien cuando yo tenía 5 añitos? O yo, ¿por qué mejor no nací en un hogar cristiano? ¿Cierto? Porque de pronto vemos a alguien que nació en un hogar cristiano y que no caminó ciertas cosas, que no tuvo ciertas experiencias. Entonces uno piensa, no, pero tan bueno para fulanito, o tan bueno para peranito, ¿cierto? Aquí está hablando precisamente de escogidos de Dios, que Dios los escogió desde la eternidad, pero que no los llamó sino hasta mucho después de que ya ellos habían caminado en muchas cosas, que quizás hoy todavía recuerdan y que eso le pesa,
¿cierto? Y uno dice entonces, oh, qué bueno que yo no hubiera hecho esto, qué bueno que yo no hubiera vivido esto, que yo no me hubiera metido en tal cosa, ¿cierto? Cuando ya son adultos habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural, es decir, muertos en sus delitos y pecados, ¿cierto? Y habiendo servido en el mismo a diversas concupiscencias y placeres, Dios al llamarlos eficazmente les da arrepentimiento para vida. Ahora, consideren el punto número 2 de la confesión. Mire lo que continúa diciendo. Si bien no hay nadie que haga el bien y no peque, y los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones, Dios, en el pacto de gracia, ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Ahora, pregunta, ¿de quién está hablando el punto 2? ¿Cómo, doña Rosalba? Muy bien, sí, va relacionado con el primer punto. Entonces, en el primer punto está hablando de los escogidos de Dios, que el Señor los llama mucho tiempo después, ya muy adultos, de pronto alguno hasta cuando tenía 50, 60, 70 años, ya había vivido casi toda su vida, ¿cierto? A algunos les ha pasado así. Y luego en el punto 2, ¿de quiénes está hablando? De los que ya son creyentes, ¿cierto? ¿Y qué pasa con esos creyentes? Dice, y los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación. ¿Qué pasa con los mejores hombres? Pueden caer en grandes pecados y provocaciones. Y eso también debe ser alentador para los que a veces hacen como esa expresión de que, ay, el Señor, ¿por qué no me llamó? Ay, yo, ¿por qué no nací más bien en un hogar cristiano para no haber vivido todo este montón de cosas? Mire, usted puede llegar a conocer al hombre o a la mujer, al creyente más devoto, más fiel que usted puede haber conocido en este mundo. Yo no sé quién será para usted, pero no deja de ser un pecador. Y por eso ahí la confesión dice, mire, puede que haya nacido en una familia cristiana, puede que nunca se haya metido en vicios y en una cantidad de cosas que usted sí se metió, puede que sea el más fiel, el más devoto, el más querido, el más consagrado, sea hombre o sea mujer, cualquier creyente no deja de ser un pecador. Y aún los mejores hombres, como dice ahí la confesión, pueden caer en grandes pecados y provocaciones. Y por eso, hermanos, eso también nos debe ayudar un poquito a entender que el día de mañana de pronto usted, si usted tiene de pronto en su mente, en su corazón a un creyente que usted admira, y usted dice, ay, tan bueno ser como fulanito de tal o como peranita de tal, que es tan devota, ¿cierto? No se sorprenda si el día de mañana de pronto usted se entera de que hay fulanita de tal cosa. Imagínese que fulano de tal otra. Hermanos, mientras que estamos en este cuerpo, mire, el apóstol Pablo lo decía, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Mientras que estemos sujetos a estas pasiones en este cuerpo, entonces no estamos libres de eso. Y por eso es tan importante que estemos aferrados al Señor, a su palabra, que estemos en devoción delante de Él, en comunión con Él, porque ninguno de nosotros, llámese como se llame, así sea el pastor, la eminencia de quién sabe dónde, o así sea el hermanito más calladito para de la iglesia, mire, cualquiera de nosotros, pueden caer en grandes pecados y provocaciones, pero mire cómo continúa ahí la confesión. Sin embargo, podemos decir, Dios en el pacto de gracia ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pequen
y caigan de esta manera, sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Ahora, noten algo importante entonces en estos dos primeros puntos de la confesión. En el punto número 1 estaba hablando del arrepentimiento ¿para qué? Muy bien. Digámoslo así, en el punto 1 está hablando, pongámoslo con algo que se vea más. Ahí está. En el punto 1 está hablando de ese arrepentimiento para salvación. Ahora, en el punto 2 podemos decir que está hablando del arrepentimiento ¿para qué? Recuerden que el punto 2 ya estamos hablando de creyentes. En el punto 1 decía, hay escogidos de Dios que Dios los llama cuando ya han vivido más de tantos años, ¿cierto? Entonces los llama, entonces les da el arrepentimiento y a partir de ese día ya son hijos de Dios, ¿cierto? Pero en el punto 2 ya está hablando precisamente de los creyentes. Dice ahí, y los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones. Dios, sin embargo, en el pacto de gracia, ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan. Entonces, aquí estaba hablando de personas que todavía no eran creyentes y entonces Dios les dio el arrepentimiento para que fueran creyentes. En el punto 2 podemos decir que estamos hablando de ese arrepentimiento. ¿Cómo? Bueno, renovación, podemos decir santificación. ¿Cierto? Ah, bueno, estuvo muy bien. Sí, la próxima vez diga más durito, no le dé pena. Santificación, ¿cierto? Por eso, como decíamos ahora, hermanos, al principio de la clase, el cristiano vive en fe y en arrepentimiento continuamente. Comienza su camino de fe con fe y arrepentimiento y continúa toda su vida en fe y arrepentimiento. No me lo digan, pero ¿cuándo fue la última vez que usted se arrepintió? No me lo diga, solamente piénselo. Recordando además que el arrepentimiento, como ya lo hemos dicho, es algo que da Dios. Hermanos, una de las cosas, de los engaños más frecuentes de Satanás en contra del cristiano, es que Satanás, el tentador, le dice a usted, mire, cometa tal pecado y después se arrepiente. Pero, ¿acaso el arrepentimiento me lo va a dar Satanás? Jamás. Y peor aún, yo no puedo arrepentirme por mí mismo. Entonces pudiéramos decir que es una total temeridad usted cometer un pecado pensando que, bueno, yo me lo robo y después me arrepiento en la esquina. Es que el arrepentimiento no es algo que usted produce de sí mismo. ¿Cierto? No es como que yo lo tuviera aquí en el bolsillo y entonces ya no, cometí el pecado, no, pues yo tengo aquí mucho arrepentimiento. ¿Ya? ¿Listo? No. El arrepentimiento me lo da Dios. Y por eso les pregunté, y no es para que lo contestemos, cada uno piénselo, ¿cierto? ¿Cuándo fue la última vez que usted se arrepintió? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros, que yo me arrepentí? Se espera, por supuesto, que todos los días, diariamente, ¿cierto? Pero sucede que cuando yo cometo un pecado, yo no solamente debo de pedirle perdón al Señor, sino que también le tengo que decir, Señor, dame arrepentimiento verdadero por este pecado que cometí. Y de eso vamos a hablar enseguida un poquito. Don Edilberto levantó la mano. No, porque vuelve como un pecado mecánico, un arrepentimiento mecánico. Sí. Entonces mi pregunta es, ¿dónde se da cuenta uno en que el arrepentimiento no es mecánico, no de Dios?
Es decir, ¿cómo puede uno saber si yo de verdad me arrepentí o no? Por ejemplo, no Bien. se arrepienten todos los días, el hombre adúltero. Ay, Dios mío, perdónenme, pero yo quiero saber en qué momento es mecánico, en qué momento es... Bueno, voy a decirle solamente una cosita y enseguida vamos a hablar sobre eso, pero para ir como contestando un poco. El verdadero arrepentimiento incluye el abandono del pecado, ¿cierto? Entonces yo no puedo decir, no, yo sí me arrepiento, pero yo sigo ahí. No, entonces no se ha arrepentido, ¿cierto? Es como el esposo malo, de esos esposos malos, perversos que hay por ahí, que le pegan a la esposa, por ejemplo, y han pasado toda la vida pegándole a la esposa, hasta que un día la esposa le dice, no, 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 ya no más, y ya la esposa ni le abre la puerta porque ya no lo soporta, pues ya la mantienes mal. Y de pronto llega un día y le dice, no, ahora sí, mi amor, ya no voy a volverle a pegar, me arrepiento, estoy muy arrepentido, hasta se pone a llorar, se le arrodilla, le lleva flores, le lleva de todo. ¿Ustedes cómo creen que ella verdaderamente va a saber si él sí está arrepentido? Cuando no le vuelve a pegar, ¿cierto? Ella ahí puede decir, ah, bueno, listo, le voy a dar una última oportunidad, ¿cierto? Pero si al otro día vuelve a lo mismo, no, ahí no hubo arrepentimiento, ¿sí? Entonces, cuando hay verdadero arrepentimiento, hay un abandono del pecado. Recuerden que la Escritura dice que el que confiesa su pecado y se aparta. El que confiesa su pecado y se aparta de su pecado, ¿qué va a alcanzar? Misericordia. Si solamente dijera el que confiesa su pecado alcanzará misericordia, pues bueno, eso es distinto. Pero lo que dice es confesar, abandonar el pecado, y entonces el Señor tendrá de él misericordia. Vamos a hablar de eso enseguida, don hermano Edilberto. En el punto 1, hermanos, notamos que se estaba hablando entonces de un arrepentimiento que Dios da en la edad adulta, a personas adultas. La pregunta es, ¿ustedes creen que Dios puede dar también arrepentimiento a un niño? Quizás a un niño inclusive que nunca ha andado en malas cosas, que de pronto lo peor que ha hecho es sacarle la lengua a la mamá, ¿cierto? O gritarle al papá, de pronto ha sido lo peor que ha hecho. ¿Ustedes creen que Dios le da arrepentimiento también a un niño? Él es Dios, exactamente, sí, claro, claro. A veces aquí, por ejemplo, en nuestra congregación acostumbramos que el bautismo lo hacemos desde más o menos los 12 años en adelante, no antes. Sin embargo, pudiera ser antes. Si el niño mismo entiende lo que está haciendo y asimila y puede decir que verdaderamente es un hijo de Dios, que se ha arrepentido, etc., se puede bautizar. Si él cree, muy bien. Pero lo hacemos desde los 12 en adelante precisamente porque a veces somos como muy incrédulos nosotros mismos. Y de pronto vemos a un niño que lo están bautizando y tiene 10 añitos. Y uno por dentro le queda como pensando, ay, pero bueno, esperemos. Esperemos pues que claro, que el niño siga adelante y todo, pero muchas veces dudamos. Recordemos, hermanos, que el arrepentimiento, ya que es un regalo de Dios, buenas noches, doña Yolanda, tranquila, ya que el arrepentimiento es un regalo que da Dios, Dios lo da soberanamente cuando Él soberanamente lo quiera dar, indistintamente si tiene 5, 8 años, 10 años o si tiene 80 años. ¿Sí? Es un regalo de Dios. En el punto número 2 de la confesión, perdón, el número 3, porque el 2 ya lo leímos, hablamos de cómo es el verdadero
¿Cómo es el verdadero arrepentimiento? Hechos capítulo 5, versículo 31. Salmo 51. Versículos 2 y 3. El que le mencionamos ahora, Proverbios 28. Voy a leer la primera cita, enseguida si un hermano quiere ayudarnos con el Salmo 51. Hechos 5:31 dice: a este, es decir, a Cristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, claramente el texto nos está recordando, Dios da el arrepentimiento. Dios da el arrepentimiento. Salmo 51, 2 y 3. Amén. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Yo creo que todos hemos leído de pronto el Salmo 51, ¿cierto? Que es un salmo donde el salmista, donde David, está expresando un verdadero arrepentimiento. De hecho, eso es una muy buena ayuda para nosotros entender qué es el arrepentimiento. Léase el Salmo 51, ¿sí? Luego en su casa, léase el Salmo 51, medite en él, considere cómo es la actitud en ese momento de David frente al pecado, cómo se siente él frente a la santidad de Dios, cómo se ve él a sí mismo ante la santidad de Dios. Y eso nos va a ayudar también a entender mucho más qué es el arrepentimiento. En Proverbios 28:13 fue el texto que mencionamos hace un momentico. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Leamos el punto número 3. Este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo se humilla por él con una tristeza que es según Dios. ¿Se humilla por quién? Según la confesión. Ahí dice que mediante la fe en Cristo se humilla por él. ¿Quién es él? No. ¿Cómo? No, el pecado. Dice, vuelvo a leer el punto 3. Este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu, nótese ahí la obra de Dios en nosotros, a quien el Espíritu Santo, está diciendo, hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo se humilla por él, es decir, por el pecado, por su propio pecado, con una tristeza que es según Dios. Entonces, ¿qué causa el verdadero arrepentimiento? Tristeza. Muy bien. Y dice, lo abomina. ¿Qué abomina? El pecado. Y se aborrece a sí mismo. Ora pidiendo el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia con el propósito y empeño, mediante la provisión del Espíritu, de andar delante de Dios para agradarle en todo. Entonces, ¿qué causa el verdadero arrepentimiento? Muy bien, tristeza, ¿qué más? Dolor, muy bien. ¿Cómo? Apartarse del pecado, muy bien. ¿Cómo? Muy bien, aborrecer el pecado, sí. Dice inclusive ahí aborrecimiento de sí mismo, como el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿sí?
Ustedes saben que la misericordia es para los miserables. Entonces, cuando usted le esté pidiendo misericordia al Señor, acuérdese quién se la está pidiendo. ¿Quién se la está pidiendo? Un miserable, ¿cierto? Dice, entonces, aborrece a sí mismo, ora pidiendo perdón, fuerzas que proceden de la gracia, pero miren la última, que es la que quiero que tengan en cuenta. ¿Qué hace el arrepentimiento verdadero en nosotros? Con el propósito y empeño, es decir, cuando hay verdadero arrepentimiento, hay una determinación en nosotros a hacer lo que es agradable al Señor. Recuerden que si el arrepentimiento implica una volverse de, entonces si yo iba para allá, no es que simplemente ya me voy a quedar aquí quieto, sino que me voy entonces en la otra dirección. Entonces, si yo estaba ofendiendo al Señor, entonces ahora lo que quiero es agradar al Señor. Por eso ahí termina entonces diciendo, de andar delante de Dios para agradarle en todo. Algunos han pensado que el arrepentimiento es simplemente si usted se pone a llorar frente a algún pecado. De hecho, en las iglesias, en muchas iglesias se ve así, ¿cierto? Entonces, muchos creyentes pues salen después de un tiempo de culto, que dicen pues que están muy compungidos de corazón, que muy afligidos, que por el pecado el Señor me mostró y que no sé qué y que no sé dónde. Porque claro, en todo el culto no hicieron más que llorar, llorar y llorar. Ahora, puede ser verdad. No estoy diciendo que no suceda, puede ser verdad y qué bueno cuando sea verdad. Pero la verdad es que hoy en día, dado que muchas congregaciones lo que buscan es moverle a usted sus emociones, que las emociones en sí mismas no son pecado. Las emociones en sí mismas no son pecado. La tristeza, la alegría, el gozo, el tener esas emociones es parte de la imagen de Dios en nosotros. Entonces las emociones en sí mismas no son pecado. El pecado más bien se da cuando no sabemos qué hacer con esas emociones, cuando no utilizamos esas emociones como debe ser. Entonces cuando están en la iglesia y empiezan a moverle esas emociones y la persona termina llorando tremendamente en pleno culto, sale de la puerta del templo hacia afuera pensando de que ya tiene un verdadero arrepentimiento y después termina dándose cuenta en medio de su semana que no había verdadero arrepentimiento. Volvió a lo mismo, sigue en lo mismo. Cuando hay un verdadero arrepentimiento debe de haber abandono del pecado y debe haber una determinación precisamente a hacer lo que es agradable ante el Señor. Hace unos días estábamos compartiendo en una de las clases así en semana y quiero que recordemos aquí un poco de esto. De la ilustración que se hace del arrepentimiento como un árbol. ¿Alguien lo vio? No. No. Ninguno. Está bien. Como un árbol. Entonces vamos a decir que es lo primero que debe haber para yo tener verdadero arrepentimiento, digamos. Entonces vamos a considerarlo así con esta ilustración. Lo primero es el suelo. El suelo. Ustedes recuerdan la parábola del sembrador. ¿Sí recuerdan la parábola del sembrador? ¿De qué trata la parábola del sembrador? Bien, la semilla es la palabra. Muy bien, la semilla es la palabra. ¿De qué trata? ¿Cómo? Muy bien. Pudiéramos decir que la parábola del sembrador más bien pudiera llamarse como la parábola de los 4 campos o los 4 suelos, porque está hablando de 4 suelos, ¿cierto? El último suelo es un buen suelo. Y pudiéramos decir que los suelos están representando ¿qué?
El corazón, ¿cierto? Donde es sembrada la palabra. El último suelo es el buen suelo. Y para que un buen suelo sea buen suelo, tuvo que haber sido primero arado por la gracia de Dios. Para que sea un buen suelo preparado para recibir la palabra, tiene que haber sido ya trabajado, arado, así como el campo, ¿cierto? Como cuando se siembra, por la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que se necesita primero para que crezca ese árbol del arrepentimiento? Que el corazón ya haya sido cambiado. En pocas palabras, aquí ya estamos hablando de ¿qué? Regeneración. ¿Qué es regeneración? Cambiar el corazón. Entonces, quito el de piedra, el Señor quita el de piedra y pone el de carne, sensible al Señor. Entonces, lo primero es el suelo. Voy a poner aquí, primero. Segundo, hablamos de la raíz, ¿cierto? De la raíz del árbol. Esa raíz, en primer lugar, debe de tener, digámoslo así, como dos raíces principales, así pues en la ilustración. Entonces hay una raíz principal que es la conciencia de pecado. Pudiéramos decir también convicción de pecado. Es necesario que haya esa convicción de pecado. Si estamos hablando de verdadero arrepentimiento, entonces debe haber convicción de pecado. Yo no me puedo arrepentir si yo me creo muy buena persona. Como lo decíamos ahorita al principio, ¿cierto? Hay personas que creen que no tienen nada de qué arrepentirse. No, yo mi vida la he vivido muy bien y si vuelvo a vivirla, la vuelvo a vivir tal cual porque yo no tengo nada de qué arrepentirme. Entonces, en primer lugar, debe haber convicción o conciencia de pecado, pero también, digamos, la segunda raíz, debe haber una total confianza de ser perdonado en Cristo. Si la persona solamente se queda pensando, sí, yo soy muy pecador, yo estoy convencido de que soy muy malo, de que no merezco nada de Dios, pero no hay también por el otro lado la confianza de que en Cristo puedo tener el perdón de todos esos pecados, pues entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? ¿Cómo? Se pierde. Bueno, está, sí, podemos decirlo así, está completamente desesperanzada, o sea, no hay nada que hacer. Sí, yo soy muy malo y de hecho sabemos que hay personas afuera en el mundo así, que son conscientes de su pecaminosidad y para ellos es el Evangelio. Los que son conscientes de su pecaminosidad, el Evangelio los levanta. Entonces usted les lleva al Evangelio y los levanta, les da esperanza, ¿cierto? Al que se cree muy bueno, lo que le tenemos que dar es ley. Ley. Y cuando la ley lo tumba a usted al suelo y se da cuenta de que está en el suelo, de que no es nada bueno como usted estaba pensando, entonces ahí sí dele el Evangelio. Pero no le dé el Evangelio, sino si esa persona se cree muy buena. La persona que cree muy buena necesita ley. Y la persona que ya se sabe pecadora, entonces hay que llevarle el Evangelio. El Evangelio. Saber que en Cristo puede tener perdón. Entonces el arrepentimiento comienza con ese suelo que es arado por la gracia de Dios. Ese suelo, esa raíz, digamos, del árbol debe tener por lo menos estas dos partes, que es la conciencia de pecado, pero también la confianza de que en Cristo puede tener perdón. Así es. Y entonces el tronco, podemos decir, es propiamente el corazón de la persona.
Cuando hablamos del tronco, ponemos aquí, tercero, tronco y raíces. La palabra arrepentimiento es una palabra compuesta y es metanoia. Meta, ¿alguien sabe qué significa? Cambio. Por ejemplo, cuando usted utiliza la palabra metamorfosis, ¿cierto? Hay un cambio de forma. Meta es cambio. Noia es mente. Mente. El arrepentimiento implica un cambio de mente. Y cuando hablamos de un cambio de mente, no solamente estamos hablando de esa parte, digamos, de la cabeza, sino de la totalidad de la persona. Es decir, sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, su voluntad, todo, absolutamente todo. Cuando hay verdadero arrepentimiento, la forma de pensar, la forma de actuar, lo que desea, sus afectos, lo que ama, cambia. Y por eso, como lo decíamos ahorita, una persona que verdaderamente se ha arrepentido, eso se tiene que ver. No es solamente decir estoy arrepentido, sino que ciertamente eso lo puedo ver. Alguien dijo, la esencia del arrepentimiento no es penitencia externa, sino interna. Penitencia. Ustedes saben que si ustedes de pronto vienen del catolicismo romano, ¿qué es penitencia? Una especie de sacrificios físicos, con el cuerpo, o hacer cosas. Sí, como lo dijo el apóstol Pablo, duro trato del cuerpo, ¿cierto? Un duro trato del cuerpo. Entonces yo me voy hasta la Virgen de no sé quién y me voy de rodillas o me voy descalzo y penitencia. Pero eso es duro trato del cuerpo y eso no sirve. No sirve. En cuarto lugar, a ver, hagámoslo aquí con este. Tenemos todo el follaje del árbol, las hojas. Digamos, las hojas de ese árbol del arrepentimiento. ¿Qué testifica? ¿Qué le dice a usted cuando usted ve que un árbol tiene muchas hojas verdes? Vida. Muy bien. Vida. Por ejemplo, una persona que apenas acaba de conocer el Evangelio, que lleva un poquito de tiempo, ¿cómo le da testimonio a su familia de que ya está viva? Muy bien, su comportamiento. ¿Cómo más? Bíblicamente, ¿cuál es la señal? Sí, el testimonio. ¿Qué más? ¿Cómo? Cambio. Sí, ¿qué más? ¿Cuál es la señal bíblica de una persona que ahora es del pueblo de Dios? ¿Cómo se identifica ante el mundo? Transformada, hablando de Dios. ¿Cómo más? ¿Cuál es la señal? Que por eso hoy en día es como tan lamentable que uno encuentra a veces creyentes, ellos dicen pues que son creyentes, que son cristianos, y llevan, por decir cualquier cosa, que llevan 2, 3, 5 años, 15 años, y todavía no han mostrado esa señal. ¿Cómo? ¿Cómo eran cómo se distinguían los cristianos en la iglesia primitiva? ¿Cómo se diferenciaban? ¿Cómo decían ellos al mundo, yo ya no soy del mundo, ahora yo soy de aquí, de Cristo? El bautismo. Bautismo.
Por ejemplo, ¿cierto? Eso es un ejemplo. Todo lo que ustedes dijeron está muy bien. Claro, en su vocabulario, en su manera de orar, en su manera de comportarse, de conducirse, claro. Pero el bautismo es cuando usted está diciéndole al mundo que ha muerto para el mundo y que ahora ciertamente está vivo para Cristo, que murió con Cristo al mundo y ahora usted ha resucitado a una vida nueva, ¿sí? Y entonces después de que usted ve, digamos, como todo ese follaje, digamos, del árbol del arrepentimiento, deben de haber también frutos. Recuerden que eso es el árbol, estamos tratando pues como de ilustrar el árbol del arrepentimiento. Entonces no es solamente mostrar, digamos, a través de un bautismo, a través de una profesión, sino que deben de haber frutos, que ese árbol tiene que dar frutos. El arrepentimiento da frutos, frutos de santificación. Alguien dijo una vez que el servicio a Cristo y la santificación van de la mano. Y yo creo que es verdad. Y por eso es importante, hermanos, que nosotros también, en la medida en que vayamos avanzando en la fe, estemos también preguntándonos, bueno, ¿cuál es el don que el Señor me ha dado a mí para ponerlo a su servicio, para servirlo? De hecho, el servicio al Señor, Dios lo usa para santificarnos. Alguien dijo que Satanás se ocupa de los desocupados, los que no hacen nada por ahí. Y los cristianos que a veces pasan toda la vida así como sin hacer nada, sin ni siquiera esforzarse un poquito por poner al servicio del Señor en su iglesia el don o los dones que el mismo Señor le ha dado, y pasan así toda la vida. No debería ser. Cuando hay verdadero arrepentimiento en nosotros, debe haber también esa disposición a servir a Cristo. No estoy diciendo, hermanos, que ustedes ya tienen que hacer una cantidad de cosas en la iglesia. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Pero cada uno de nosotros sí debemos de estarnos examinando. A ver, bueno, yo no les voy a preguntar aquí cuánto llevan ustedes profesando el cristianismo. Pero yo creo que algunos de ustedes, si no casi todos, ya llevan por lo menos más de 3 años, hablemos. Yo creo que aquí ninguno de nosotros puede decir, no, yo no llevo sino 8 días. No, aquí ya llevamos todos años. Entonces, digámoslo así, pellizquémonos también por ese lado. El arrepentimiento, entonces hasta aquí, hasta donde hemos llegado, es un regalo de Dios, es una, digámoslo así, una semilla que debe de crecer en un corazón transformado, donde hay conciencia de pecado, donde hay confianza de ser perdonado, donde además hay un cambio en la totalidad de nuestro ser, y ese cambio ha de verse, es decir, debe haber un testimonio al mundo de ese cambio. No es meramente interior, sino que comienza en el interior, pero se ve en el exterior, y por lo tanto debe producir en nosotros buen fruto, fruto de santificación. Un buen ejemplo, hermanos, lo tenemos en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Lucas capítulo 18. ¿Recuerdan de qué es una parábola? ¿Es la parábola de quién, si lo recuerdan? 18:9. Lucas 18. El fariseo y el publicano. Entonces tenemos al fariseo, que delante de la sociedad era reconocido como muy devoto, ¿cierto? Y entonces llega él creyéndose muy santo, muy bueno,
Sí, muy bien parado allá, exhibiéndose delante de todo el mundo, iba allá a orar, ¿cierto? Y mientras tanto el publicano, que para los demás, ¿qué era un publicano? Por ejemplo, para el pueblo judío, un publicano, ¿qué era? Podemos decir un enemigo. ¿Por qué? Porque era un judío que se puso a trabajarle al imperio romano. Entonces, el mismo pueblo judío los consideraba a ellos como unos traidores y eran despreciados. Y entonces aquí ya tenemos a un publicano que cuando va a orar, ¿cuál es la actitud del publicano? Dice que de humillación, reconocerse pecador. ¿Qué más? Ven en la actitud del publicano. Muy bien, no quería alzar los ojos al cielo. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú. Al corazón, ¿qué es contrición? Muy bien, tristeza, ¿qué más? Sí, muy bien. ¿Cuál es el contrario de contrición? ¿Cuál es el antónimo de contrición? Arrogancia. Esta contrición y lo contrario es atrición. El antónimo, ¿cierto? Contrición, atrición. Para entender qué es contrición, podemos primero entender qué es atrición. Yo le he tratado de ilustrar así. Una mamá le dice al niño chiquitico, le dice, las galletas que están en la cocina no se las coma. Si se las come, le doy una pela, ¿cierto? Entonces el niño espera que la mamá se vaya. Y cuando la mamá se fue y no lo está viendo, entonces el niño se va para la cocina, abre el tarro de las galletas y saca galletas y empieza a comer galletas. Y de pronto escucha que llegó la mamá otra vez. Entonces él inmediatamente tapa el tarro de las galletas y esconde la mano con las galletas. Y llega la mamá, ¿y usted qué estaba haciendo? No, nada. Muéstreme la mano. Claro, ahí estaban las galletas. ¿Qué hace el niño a la mamá? Me perdona. Y la mamá de pronto le perdonará, yo no sé. El niño con las galletas, como se dice, con las manos en la masa, lo cogieron con las manos en la masa, con las manos en las galletas, le pide perdón a la mamá. La pregunta es, en ese niño que está pidiendo perdón a la mamá, ¿hay contrición o hay atrición? Y les voy a contestar. Hay atrición, no contrición. Porque lo que el niño está tratando de evitar es el castigo. En él no hay una conciencia de que ciertamente ha ofendido a la mamá, que le faltó a la mamá. No, en él el temor que tiene es, perdóneme. Y en otras palabras lo que le está queriendo decir el niño a la mamá es, no me pegue, no me castigue. La Escritura dice que es al corazón contrito, no al corazón atrito. Y es cuando nosotros tenemos que preguntarnos qué es lo que estamos buscando nosotros cuando le pedimos perdón al Señor por X o Y pecado. ¿Estamos conscientes de que en verdad hemos menospreciado la santidad de Dios con nuestro pecado? ¿O estoy preocupado por las consecuencias o el castigo más bien de mi pecado? Es como la niña o el par de noviecitos que terminan por ahí desjuiciados.
Y después se va la muchacha para la casa, toda preocupada, y como ve que como que hay señales por ahí que la asustan, entonces empieza a pedir, ay Señor, perdóname, perdóname Señor, yo por qué me puse a hacer esas cosas. Cuando lo que está pidiendo en pocas palabras la muchacha, más bien, no estoy diciendo que siempre, pero hay casos. De pronto lo que está pidiendo la muchacha es, Señor, que yo no esté en embarazo. Ay, Señor, que yo no esté en embarazo, Señor. Pero no te preocupa que lo que has hecho has ofendido la santidad de Dios. Eso es atrición. Preocuparse más por el castigo del pecado. Buscar evitar el castigo del pecado. Por tanto, contrición, el corazón contrito y humillado, y es aquel que llega delante del Señor, que sabe que ha ofendido al Señor, que ha menospreciado la santidad de Dios y que lo entiende a tal punto que está dispuesto a decir en su propia oración, Señor, perdóname y si es necesario, castígame. Y cuando yo he compartido sobre esto, siempre hago la pregunta, porque creo que es una pregunta para ustedes, para mí y para todos. ¿Quién de nosotros ha pedido en oración, Señor, castígame? Es una pregunta, cada quien lo pensará. No estoy diciendo que usted lo tenga que hacer, pero yo creo que cuando hay un corazón verdaderamente contrito, hay una disposición a, Señor, castígame, si es necesario, castígame. Yo no quiero que me castigues, por supuesto, pero Señor, si eso es necesario, hazlo, castígame. Perdóname ante todo porque he menospreciado tu santidad, pero Señor, también castígame. Nosotros, yo sé que si preguntamos quién de nosotros ha pedido bendiciones, no, pues todos hemos pedido bendiciones, mantenemos pidiendo. Todos pedimos todo el tiempo bendiciones, Señor, bendíceme, guárdame, ayúdame, levántame, sáname, protégeme, provéeme, etc. Pedimos bendiciones, pero cuando le decimos, Señor, si es necesario, disciplíname, si es necesario, castígame. Bueno, un corazón contrito pide eso, hace eso. Bueno. Vamos al punto número 4, hermanos, de ahí de la confesión. Ahí vamos a hablar, voy a borrar aquí. El punto número 4, hablamos de la continuidad del arrepentimiento. Mateo 5. Mateo 5, 4. Primera de Juan. Uno, 9. Mateo 5:4 tenemos ahí las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y luego dice, bienaventurados los que lloran. Los que lloran son bienaventurados, ¿por qué? Porque recibirán consolación. Y creo que ya lo dijimos el otro día, ¿cierto? No es llorar por cualquier cosa. Como a veces se ha malentendido del profeta Jeremías, ¿cierto? Al profeta Jeremías se conocía como el profeta llorón. ¿Y ustedes creen que el profeta Jeremías era llorón? ¿Ah? Tenía que ser porque así lo conocían, ¿sí? Bueno, para mí un llorón, no sé para ustedes, yo entiendo que un llorón
es aquel que llora por cualquier minucia. Ay, que porque no me miró, ay, terminó llorando. Ay, que porque que cualquier cosita por ahí mínima, ya termino llorando y una Magdalena, como dicen por ahí. ¿Sí? Pero sucede que Jeremías no era un llorón. Jeremías lloraba, pero por cosas de peso. Cuando se menospreciaba la palabra que el Señor enviaba, cuando el pueblo seguía terco en su pecado, cuando él veía que el pueblo no quería obedecer al Señor, claro, él lloraba. Pero él era un hombre valiente. Él no era un llorón, pero lloraba, ¿cierto? Aquí dice, bienaventurados los que lloran, no los llorones. No los llorones, no es que seamos llorones, sino que lloremos sobre nuestro pecado, por cosas que verdaderamente son importantes delante del Señor. Llorar sobre nuestro pecado, y entonces dice la Escritura que recibiremos consolación. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la carta de Primera de Juan fue escrita para cristianos. Y cuando el Señor Jesucristo habló de las bienaventuranzas, podemos decir que todas las bienaventuranzas lo que nos están mostrando es la foto de un cristiano. Es decir, todo cristiano debe ser pobre en espíritu, debe llorar sobre su pecado, debe ser manso y humilde, debe de ser pacificador, debe ser misericordioso, debe de ser perseguido también por causa de la verdad, etc. Todo cristiano, esa es la foto de un cristiano. Entonces el Señor ya de entrada nos estaba diciendo, el cristiano, mientras que no sea todavía glorificado, va a tener que estar luchando contra el pecado. Y por eso dice, bienaventurados los que lloran sobre su pecado, porque ellos van a recibir consolación. Y por eso luego el apóstol Juan dijo, si confesamos nuestros pecados, nosotros los que ya somos cristianos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces el cristiano todavía peca. Algunos han tenido la postura en la iglesia cristiana a través de la historia. Algunos la han tenido, como por ejemplo uno de los hermanos Wesley, acerca de que el cristiano puede ser perfecto en esta vida. No, eso no es posible. Tenemos que seguir luchando, eso lo dice la Escritura. El espíritu contra la carne contra el espíritu, eso va a permanecer ahí. Entonces la continuidad del arrepentimiento permanece. ¿Cuándo nos tenemos que arrepentir? Todo el tiempo. Y como sucede que eso no es algo que yo lo tengo en el bolsillo como para decir yo me arrepiento cuando quiera, no. Entonces tenemos que estar cada vez más aferrados al Señor y estarle pidiendo, Señor, dame un verdadero arrepentimiento sobre mi pecado. Porque la verdad, hermanos, es que cada uno de nosotros luchamos contra pecados específicos. Usted lucha contra los suyos, yo lucho contra los míos. Todos luchamos contra pecados, todos. Usted contra unos, yo contra otros, pero luchamos contra pecados. Entonces, todos los días necesitamos del arrepentimiento. Voy a leer el punto número 5 de la confesión. Puesto que el arrepentimiento debe continuar a lo largo de toda nuestra vida, debido al cuerpo de muerte y sus inclinaciones, es por lo tanto el deber de cada hombre arrepentirse específicamente de los pecados concretos que conozca. Y mire qué importante eso último que está diciendo ahí la confesión, en ese cuarto punto. Dice, arrepentirse ¿cómo? Completamente, muy bien. ¿Y cómo más? Concreto, específicamente. Que a veces no nos pase que como que, ay Señor, sí, perdóname. Y entonces de pronto pasamos todo el día en una cantidad de actividades, de cosas, trabajos, ir, venir, hacer.
y llegamos tan cansados por la noche a la casa que entonces ya estamos dormidos prácticamente y entonces hacemos una oracioncita ahí, como porque, Señor, perdóname por todos mis pecados, ayúdame a descansar esta noche, amén. Hay que dormir. No, qué importante es que nosotros vayamos al Señor y le digamos, Señor, yo hice esto, yo dije esto, yo pensé esto. La verdad es que el Señor lo sabe, sí, claro, el Señor sabe todas las cosas, Él es Dios. Pero Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él así y le digamos, Señor, hice esto, perdóname, mira lo que yo dije, mira lo que yo hice, mira lo que yo miré, mira lo que yo pensé, mira lo que yo codicié, mira, etcétera. Por eso muy útil el Salmo 51. El pecado está continuamente ahí delante de mí. Yo no necesito estar ni siquiera en determinados lugares para pecar, en cualquier parte. ¿Por qué? Porque el pecado, ese remanente de pecado todavía está en mí. Entonces, qué importante que nosotros nos dispongamos cuando estemos orando a llegar y al Señor decirle específicamente las cosas. Vamos al punto número 5. Salmo 133. Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Un buen texto ahí para que tengamos en un cuadrito para en la sala de la casa, como para que nos acordemos todos los días. Si el Señor mirara nuestros pecados, ¿quién pudiera quedar en pie? Ninguno de nosotros. Ninguno. Voy a leer el punto número 5. Tal es la provisión que Dios ha hecho a través de Cristo en el pacto de gracia para la preservación de los creyentes para salvación, que, si bien no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, no hay, sin embargo, pecado tan grande que acarree condenación a aquellos que se arrepienten, lo cual hace necesaria la predicación constante del arrepentimiento. Está hablando por un lado de que no hay pecado, por pequeño que sea, que no merezca la condenación. No, pero es que eso no vale la pena, hermano, que eso fue simplemente ahí que yo me puse a decir dos mentiritas allí al de la tienda ahí, que es igual. Porque está ofendiendo al mismo Dios. Pero, como dice ahí la confesión, tampoco hay pecado tan escandaloso, tan grande, que si se arrepiente, no pueda encontrar en el Señor misericordia. Y por eso dice ahí la confesión, por eso tan necesaria la predicación continuamente del arrepentimiento. La necesidad del arrepentimiento. ¿Cómo?